¿Se acuerdan cuando dijimos esto? Tienen razones diferentes. Si nos regresamos, Agatis, previamente platicamos de ello. Agatis es un área de Katseri. Y es la razón por la que hace daño, porque es un infierno, un frío tan infernal. ¿Hay lore sobre Agatis y hay lore sobre Hadar? O sea, ¿no son random estos nombres? No, nada random. Nada random. Salvo la tirada del dado. Pues resulta, no se sorprende nadie, que Mike tiene razón. Hay lore para todo. Hay razones por las que los conjuros en Dungeons and Dragons, que son la casa de Sultano o la cosa de Mengana, se llaman así. Hoy hablamos en este video de ese lore, de esa sabiduría. Son 19 conjuros del manual de jugador versión 5.5, o sea, 2024, que se dividen en 14 nombres de famosos en este juego. Y hoy vamos a recorrerlos todos. No nos vamos a meter en las descripciones detalladas de los conjuros. Vamos a describir más o menos qué hacen para ver qué tienen en común y luego vamos a hablar de la persona que los creó o que está relacionada con ellos. Sin que tampoco sea leerles Wikipedia, siempre hay oportunidad de meterse muchísimo más en este conocimiento arcano ancestral. Otra cosa, hemos trascendido los 300 videos largos del W20 y hacer 2 a la semana ha sido una labor de amor para todos los involucrados. Pero de acuerdo con los datos, la mayoría de quienes ven ese canal no están suscritos. Así que si lo puedes hacer, de verdad lo apreciamos. El conjuro llamado Armadura de Agatis o Agatis de nivel 1 ocasiona que llegue una escarcha mágica protectora y que rodea al brujo y gane 5 puntos de golpe temporales. Si una criatura acierta un ataque cuerpo a cuerpo contra este mago, va a recibir 5 puntos de daño de frío. Pero ¿qué narices es Agatis? ¿Quién es Agatis? ¿O qué demonios? Bueno, esto no es tan sencillo. Esto tiene que ver con los planos. D&D tiene una cosmología que como Dungeon Master puedes usar o no, pero que está ahí y que da escenario a cierto tipo de aventuras. Hay un plano llamado las profundidades tártaras de Karseri. En el juego es un plano exterior en el modelo cosmológico de la Gran Rueda que representa los alineamientos entre el mal caótico y el mal neutral. Este plano Karseri está dividido en 6 capas, cada uno del tamaño del plano material primario, del plano material, acomodados como en esferas. Estos niveles son Orthis, en que el río Estigia serpentea a través de una capa de vastos pantanos y arenas movedizas, Carthis, que es donde el hedor a descomposición impregna selvas fétidas y llanuras escarlata, Minethis, en que arena punzante azota en tormentas interminables, ocultando las ruinas de una antigua ciudad llamada Pairaceón, Colotis, que en sus profundos abismos entre montañas escarpadas hace casi imposible el tránsito a pie, por Pathis, que tiene océanos fríos y ácidos alimentados por nieve negra constante, y Agatis, que está cubierto de hielo negro con vetas rojas que cubre este reino gélido. Por eso se llama armadura de Agatis, es por el hielo. Por eso es de brujos, cuyo poder no siempre, pero casi siempre, viene de una fuente, a lo mejor no buena y borrachona, digamos, sino maligna y medio mala onda. Hay que decir que el hielo de Agatis es negro y el conjuro requiere un cristal azul. No sé por qué hay esa diferencia, pero para los Warlocks en mi juego el componente definitivamente es un cristal negro. Lo tengo decidido. Si tú sabes por qué es esa diferencia, escríbelo en los comentarios. La mano de Bigby es un conjuro de nivel 5 para hechiceros y magos en que creas una mano de energía mágica brillante de tamaño grande, o sea, grande como un caballo que imita los movimientos de la mano que lanza el conjuro. Puede apresar a enemigos, golpear, aplastar o interponerla. Estamos hablando de daños hasta de 5 de 8 de fuerza. Bigby es sin duda uno de los personajes más clásicos del juego, que refleja muchísimas cosas de su historia y su desarrollo. Como personaje comenzó su existencia siendo un mago malvado de bajo nivel en las mazmorras de Greyhawk, que es el setting original de D&D, que está basado en la campaña del mismo Gary Gygax. Y Gary Gygax es uno de los creadores originales de D&D. Bigby era un mago maligno de bajo nivel hasta que el mago Mordenkainen, de quien vamos a hablar en unos minutos, y es uno de los personajes más importantes del lore del juego, lo sometió con un hechizo de encantamiento y lo convirtió en su sirviente. Con el tiempo, y gracias a la amistad y guía de Mordenkainen, Bigby abandonó el mal y se convirtió en un aprendiz leal y eventualmente miembro del Círculo de los Ocho, uno de los grupos de magos más poderosos de su mundo, de Greyhawk. La historia de Bigby está marcada por traiciones, guerras, muertes, incluyendo la suya propia, cuando un gigante de escarcha lo mató de una pedrada. Sin clérigo disponible para resucitarlo, un druida lanzó reencarnación sobre él.
Y Bigby, que había sido humano toda la vida, regresó al mundo como un gnomo. Un destino peor que la muerte, si me lo permiten. La historia de Bigby fuera del juego es igualmente interesante. Fue creado por Rob Kuntz en 1973 como un personaje no jugador de las mazmorras originales de Greyhawk. 1973 es un año antes de que saliera el juego de forma oficial, de manera que Bigby de cierta forma es más viejo que D&D. Mordenkainen, el personaje que encantó a Bigby para hacerlo su sirviente, era, ya se dijo, de Gary Gygax. Cuando Gary Gygax escribió el manual del jugador de Advanced D&D, tomó prestado el nombre de Bigby para una serie de conjuros de manos que se volverían icónicos. Cuando Gary Gygax salió de TSR en 1985, perdió los derechos sobre el personaje, pero Bigby fue reintroducido y continuó apareciendo en suplementos, aventuras y otros libros durante décadas, acumulando más de 2 docenas de conjuros asociados con ese nombre, todos bajo el mismo concepto: manos de fuerza mágica que golpean, agarran, interponen, construyen o estrangulan. Hay otros como la maldición de los gorgojos de Bigby, que es un conjuro de nivel 1 para otra edición que protege a los libros de los insectos. Los dedos habilidosos de Bigby, que es otro conjuro para otra edición, es una mano mágica que puede hacer tareas delicadas con precisión. Los esgrimidores fantásticos de Bigby son espadachines de fuerza mágica que pelean por ti. O la tripulación de construcción de Bigby son varias manos mágicas que hacen estructuras, que construyen cosas. Tenemos que pasar un momento por un libro que se llama Bigby presenta la gloria de los gigantes, de la 5ª edición. ¿Cómo es que Bigby sabe tanto acerca del tema? Durante sus aventuras, después de su reencarnación como gnomo, Bigby liberó a una mujer esclavizada en una mazmorra de un gigante de las colinas. En agradecimiento, ella le enseñó los rudimentos del tallado de runas. Más adelante se descubrió que esa mujer era en realidad la semidiosa Diancastra, hija de Anam, que es el padre supremo de los gigantes. Los dos volvieron a encontrarse y tuvieron problemas con gigantes, pero además forjaron una amistad duradera entre ellos. El libro ocurre porque es el único mago humano, gnomo, que tiene una relación personal y directa con la semidiosa hija del dios de los gigantes, y que además ha viajado por el multiverso estudiando su historia, mitos y sociedades de primera mano. O sea, Bigby le sabe a los gigantes. La invocación instantánea de Druamish es un conjuro de nivel 6 solamente para magos, que se hace tocando un zafiro que valga al menos 1000 piezas de oro y un objeto de hasta 5 kilos que no sea muy grande. Este conjuro marca de forma mágica este zafiro, y en cualquier momento el mago puede decir el nombre del objeto, aplastar el zafiro y el objeto que estaba vinculado va a aparecer al instante sin importar su distancia física o interplanar. Una cosa importante es que si este objeto lo tiene sosteniendo alguien, el mago no va a recibir el objeto, pero sí va a saber quién lo tiene y en dónde está. Esto suena como una cosa de esas raras y súper geniales, 1000 veces geniales, que hacen los magos y que puede ser absolutamente brutal y muy útil en cierto tipo de situaciones. Draumish es un archimago miembro del Círculo de los 8, que es la organización de magos más poderosa de Greyhawk, que es el setting de campaña basado en el juego de Gary Gygax. Draumish es un viejo, pero parece un hombre de poco más de 30 años, con cabello rubio arenoso y ojos tan azules que parecen casi violeta. Quienes lo conocen dicen que cada vez que lo ven hay algo ligeramente diferente, como el tono de sus ojos, su estatura o el grosor de su cabello. O sea, es una persona medio rara. Fuera del juego, Draumish tiene uno de los orígenes más simpáticos de todos esos personajes. Su nombre es solamente al revés, Jim Ward. Jim Ward es uno de los jugadores originales de la campaña de Gary Gygax y autor de varios libros de los primeros años del juego. El conjuro de invocación instantánea nació durante una partida en que el personaje de Ward había dejado un objeto mágico crucial en una posada antes de meterse en un calabozo. Ward comentó que los magos deberían tener un conjuro para poder llamar objetos a su mano desde cualquier lugar, y Gygax lo creó en ese momento. El nombre del conjuro honra al jugador que lo inspiró, aunque hay cierta confusión sobre si el personaje que Ward jugaba ese día era Draumish o Bombadil, que es un nombre muy parecido a Tom Bombadil de Tolkien, así que mejor nos quedamos con la invocación instantánea de Draumish para evitar problemas de derechos de autor. Una cosa que me encanta es que en la revista Dragón 144 de abril de 1989 aparece un conjuro llamado La muerte instantánea de Draumish, que dice: cuando se lanza este hechizo, Draumish, esté donde esté, sea quien sea, muere inmediatamente, sin siquiera una tirada de salvación. Dado que este hechizo lleva tiempo existiendo, es seguro asumir que Draumish está harto de él. Muchos LOLs en este juego. Los tentáculos negros de Bard es un conjuro de nivel 4 solamente para magos que conjura unos horribles tentáculos color ébano que atrapan y dañan a personas y monstruos o amigos
o enemigos que queden atrapados en ellos. Marcelo Ebrard es un político mexicano y actual secretario de Economía del Gobierno de México. No, Ebrard y Ebrard son distintos. Ebrard no se escribe como Ebrard, no hay que confundirlos. Ebrard es conocido como Ebrard el Oscuro. Era originalmente un noble menor de la marca de Bissell, también en Esthetic de Greyhawk, que se convirtió en un exitoso corredor de información con una red de sabios y eruditos que le enviaban conocimiento a cambio de respuestas a algunas preguntas. De personalidad muy ambiciosa y encantadora, no dudaba en traicionar a sus aliados cuando le convenía. Pensé en Marcelo Ebrard. No, Ebrard. Ebrard fue alguna vez amigo de Mordenkainen, relación que terminó convirtiéndose en enemistad. La historia de Ebrard está ligada con una insurrección de necromantes que provocó una dura represión y también un castigo severo por traición y sedición. Fuera del juego, Gary Gygax aclaró el origen de Ebrard en la revista Dragón número 68, donde escribió textualmente que Ebrard y Otiluque son personajes no jugadores de la campaña de Greyhawk. A diferencia de otros conjuros que reconoció como inspirados por jugadores reales en la mesa, como Melf por su hijo Luke Gygax o Leomund por Len Lakofka, Ebrard nació como un personaje propio de este mundo, no como un homenaje a una persona real. Los brazos de Hadar es un conjuro de nivel 1 para brujo cuya descripción dice que invocas a Hadar y unas extremidades que surgen junto a ti. Estas hacen daño necrótico a los que están alrededor. Bueno, alrededor del brujo, no alrededor de ti. El hambre de Hadar es un conjuro de nivel 3 para brujos también, con el que se abre un portal al reino lejano, que es una región infestada de horrores ignotos. ¿Ignotos? ¿Ignotos? Ignotos. 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 Ay, cabrón. ¿Horrores ignotos o ignotos? Ignoto. Ignoto. A ver, decíamos, el reino lejano es una región infestada por horrores ignotos. Suena raro. Está bien. De horrores ignotos. Aparece como una esfera de oscuridad en la que se escuchan sonidos extraños y de la que salen tentáculos sobrenaturales que dañan a los que están cerca. Hadar, también conocido como el hambre oscura, es completamente diferente a los magos de esta lista porque no es una persona sino una estrella moribunda en el Far Realm, en el reino lejano, que es un plano de existencia descrito como infinitas capas de realidad superpuestas que son fuente de seres aberrantes e incomprensibles. A diferencia de las estrellas normales, Hadar no tiene una posición fija en el cielo. Es errático y apenas visible como un punto rojo. Al estar agonizando lentamente, envía a sus agentes, llamados los Heraldos de Hadar, a alimentarse de criaturas vivas en un desesperado intento por evitar su extinción. Esta estrella maligna y roja es buscada frecuentemente por brujos que quieren hacer un pacto con él y a quienes acepta les otorga acceso a conjuros como brazos de Hadar y el hambre de Hadar. Hadar o Hadar, digamos que Hadar. A diferencia de otros conjuros en D&D que tienen el nombre propio de un mago poderoso, Hadar no nombró estos conjuros por ningún mérito. Llevan su nombre por su origen, de una forma similar a la armadura de Agathis. Parece que esta es una constante en los brujos. A saber, el cofre oculto de Leomund es uno de mis conjuros favoritos. Es de nivel 4 solamente para magos y requiere un cofre de 90 centímetros por 60 por 60, que valga al menos 5,000 piezas de oro. Y también una réplica diminuta del cofre, de los mismos materiales, pero que valga 50 piezas de oro. Este conjuro oculta el cofre y todo su contenido en el plano etéreo. Y puedes usar una acción de magia o tocar la réplica para recuperar el cofre completo y regresarlo en tanto tengas esta réplica en la mano. Leomund aparece como un mago ya anciano, miembro del Círculo de los Ocho, esta organización de magos poderosa que está en Greyhawk, que como ya dijimos varias veces, es el setting de campaña basado en el juego de Gary Gygax, una organización a la que solamente perteneció por 5 años. Leomund es descrito como inteligente y práctico y se le atribuyen numerosos conjuros dedicados a la supervivencia y protección de los aventureros, como refugios, contenedores secretos, cofres ocultos, además de la creación de 2 objetos mágicos muy queridos, el plato y la copa de Leomund, que producen comida deliciosa y bebidas alcohólicas a voluntad. Fuera del juego, Leomund es el personaje de una persona llamado Leonard Lakofka, que fue una figura muy influyente en el desarrollo de D&D sin nunca haber sido un empleado formal de TCR. Fue uno de los playtesters durante la creación del juego, editor de manuscritos originales del manual del jugador y de la guía del Dungeon Master, y autor de la columna mensual Leonard's Tiny Hut en la revista Dragón. Escribió también varios módulos de campaña ambientados en su propio mundo, las islas Lendor, con la autorización de Gary Gygax, que se incorporaron en Greyhawk.
Después de la salida de Gary Gygax de TCR en el 85, la nueva administración de la empresa no quería hacer negocios con los amigos de Gygax y canceló los proyectos pendientes, lo cual alejó a Len Lakofka del trabajo oficial para la compañía durante más de una década. No fue sino hasta que Wizards of the Coast compró TCR en el 97 y revivió el escenario de Greyhawk que finalmente publicaron un tercer módulo pendiente, el Deep Dwarven Delve de Lakofka. Len Lakofka continuó escribiendo aventuras adicionales y hablando del juego hasta su muerte en octubre de 2020 a los 76 años. Una cosa muy interesante es que Lakofka declaró enfáticamente que su personaje nunca formó parte del Círculo de los Ocho y sugirió que se trataba de un impostor llamado Goy-Gas, que se parece a Gygax. O sea, creo que no le pareció mucho que lo hicieran un NPC, me parece. La flecha ácida de Melf es un conjuro de nivel 2 para magos, que es eso, un proyectil ácido que explota al golpear algo, lastimando al objetivo y a los que están cerca. No es el ácido más fuerte, no empiecen. Melf, también conocido como el príncipe de Brightflame, es un personaje del mundo de Greyhawk, como todos los que hemos visto en esta lista. Se trata en este caso de un archivago elfo gris originario del reino de Selene, reconocido como el líder de los Caballeros de la Luna. Tiene una personalidad encantadora y es un fuerte creyente en la mediación y la diplomacia, lo que algunos confunden con ingenuidad, aunque disfruta de la buena comida, la cultura y de la compañía agradable. Melf es un especialista en temas relacionados con Ius, que es un semidios maligno que gobierna bajo el engaño, dolor y opresión y el mal. Melf también es un famoso aliado de Mordenkainen y antiguo miembro del Círculo de los Ocho. Fuera del juego, Melf fue creado originalmente por Luke Gygax, uno de los hijos de Gary Gygax, en una campaña casera de su padre. Contrario a la leyenda urbana que dice que ese nombre surgió porque Luke escribió M-Elf o Male Elf o Elfo Macho en su hoja de personaje, porque no se le ocurrió un nombre, el mismo Luke Gygax ha explicado que el nombre lo inventó él porque rimaba con elf, o sea, con elfo, y era divertido decirlo. O sea, Melf the Elf, que sí es divertido decirlo. Ahora, Luke Gygax ya no es un niño, es un adulto, obviamente, que al parecer es un tipazo que ha hecho muchísimas cosas. Sirvió en el ejército de Estados Unidos por más de 33 años, fundó la editorial Gax Works y creó la Garycon, que es la convención anual de juegos en Lake Geneva en honor a su padre. También ha escrito varias aventuras propias, como El mundo de Ocorim, inspirado en su servicio militar en Irak y sus visitas a Marruecos, donde conoció a su esposa Bouka. Después de la muerte de Gary Gygax en 2008, se asoció con Troll Lord Games para continuar desarrollando Castle Sassi, que es el proyecto que su padre estaba trabajando cuando murió. Por lo que me ha dicho la gente que lo conoce, es una persona sumamente amable y me encantaría un día poder entrevistarlo. A lo mejor un día se me hace. El mastín fiel de Mordenkainen es un conjuro de nivel 4 para mago en que se conjura a un perro guardián, solamente visible para el mago, que es intangible e invulnerable. Si una criatura, hasta invisible o cambiada por la magia, se acerca sin decir una contraseña, el mastín ladra muy fuerte y muerde al invasor. El Sanct Sanctorum privado de Mordenkainen es un conjuro de nivel 4 para magos en que se hace una zona segura, ya sea que el sonido no puede entrar o que no se pueda ver hacia adentro de esta zona, ni con el uso de magia, y tampoco se puede uno teletransportar ni hacer viaje interplanar a ese lugar. Si ese conjuro se hace todos los días por un año en un sitio, se hace permanente hasta que sea disipado. La espada de Mordenkainen es un conjuro de nivel 7 para bardos y magos que crea una espada espectral que levita junto al mago y que ataca por su cuenta y que hace mucho daño, además de moverse por el campo de batalla. Y la mansión magnífica de Mordenkainen es también un conjuro para bardos y magos de nivel 7 y que conjuras una puerta ancha y alta que lleva a una mansión, una gran casa extradimensional. Tú y tus amigos pueden entrar y solamente ustedes, y mientras esté cerrada la puerta es invisible. Esta mansión es lujosa, amplia, cómoda y limpia. Está amueblada y decorada como elijas y contiene suficiente comida como para servir hasta 100 personas. Tiene además 100 sirvientes casi transparentes que atienden a todos los que entran. Cuando este conjuro termina, todas las criaturas u objetos que queden en este espacio extradimensional son expulsados a un lugar cerca de la entrada. De todos esos conjuros con nombre de un mago, de los que hay más es de Mordenkainen, que son absolutamente geniales y por una razón que si pusiste atención en lo demás del video, es obvia. Mordenkainen es, sin duda, el mago más célebre y poderoso de todo Greyhawk. El Lord Mage que fundó y lidera el Círculo de los Ocho, con el rostro afilado como el de un halcón, el ceño permanentemente fruncido y mirada muy penetrante.
Mordenkainen es terco, difícil de tratar y poco tolerante hasta con sus propios amigos. Vive recluido en un lugar llamado la Ciudadela Obsidiana, una fortaleza secreta en las montañas de Yatil, cuya ubicación solamente conoce él y sus discípulos más cercanos, Tenser y Bigby. La historia de Mordenkainen está marcada por traiciones devastadoras. Tras años de aventuras con el Círculo de los Ocho, el infame Vecna asesinó a casi todo su grupo e intentó ascender a ser una divinidad. Mordenkainen logró detenerlo, pero pasó años clonando a sus compañeros caídos para devolverlos a la vida. Apenas se recuperó el grupo cuando sufrió una traición incluso peor, cuando el archimago Rari se alió con Lord Rolivar para asesinar a Otiluque y herir gravemente a Bigby, todo durante la firma del tratado que terminaba con las guerras en Greyhawk. Esto es una telenovela a gran escala. Toda esa historia se desarrolla en fuentes oficiales como The City of Greyhawk del 89, From Ashes del 92, Return of the Eight del 98 y el Living Greyhawk Gazetteer del 2000. Todos ellos escritos por otros autores de TSR o de Wizards of the Coast una vez que Gygax dejó la compañía en el 85. O sea, hasta cierto momento es el personaje central de Gygax y terminó siendo mucho más. Fuera del juego, Mordenkainen es el personaje más antiguo y personal de todos los que hemos visto en esta lista. Fue el propio Gary Gygax quien lo creó como personaje jugador en enero de 1973, apenas meses después de comenzar su campaña de Greyhawk, del castillo Greyhawk. El nombre, según el propio Gary Gygax, se inspiró en la mitología finlandesa, específicamente en el héroe Lemminkainen del Kalevala. Mordenkainen fue, por su propia confesión, el personaje favorito de Gygax para poder jugar siempre. Como decíamos, cuando Gygax salió de TSR en el 85, perdió el control creativo sobre el personaje y fue la propia compañía que terminó de moldear al Mordenkainen que conocemos hoy. Una versión que, según algunos historiadores del hobby, se aleja bastante del personaje jugador original de Gary Gygax. El aura mágica de Nistul es un conjuro de nivel 2 para magos que aplica una ilusión a una criatura voluntaria o a un objeto, que puede enmascararlos para que otros conjuros y otros efectos mágicos no funcionen en ese objeto o persona. O sea, puedes ponerle una aura falsa a un objeto con lo que puede parecer mágico cuando no lo es, o viceversa, o incluso de una escuela de magia distinta a la que está relacionada con ese objeto. Nistul es también un archimago miembro del Círculo de los Ocho, descrito como un hombre desgarbado y de aspecto vulgar que mide más de 2 metros, una condición que él mismo encuentra vergonzosa y que lo llevó a especializarse en magia del disfraz. Nistul rara vez muestra su verdadero rostro y prefiere viajar disfrazado de doncella semi-elfa para ganarse la protección de caballeros y paladines incautos. Super red flag. De mente aguda y amante de los chistes y juegos de palabras, algo que llega a fastidiar a Mordenkainen, Nistul nunca entra en combate cuerpo a cuerpo, prefiere controlar el campo de batalla con magia de ilusiones. Fuera del juego hay algo distinto en el origen del nombre de Nistul, porque no es por un personaje de la campaña de Gary Gygax, sino en honor a Mike Nistul, que es un diseñador de juegos con muchísimos años en el hobby, que trabajó para TCR, FASA, Mayfair Games con productos como D&D, Battletech, Shadowrun, DC Heroes y Chill, y como freelancer colaboró en compañías como Wild Wolf, Steve Jackson Games, Hero Games y West End Games. Él tiene su propia editorial llamada Paria Press, en que publicó Whispering Vault, un juego de horror poco convencional, y más adelante lanzó Nooked, un juego post-apocalíptico un poco excéntrico. La esfera congelante de Otiluk o Otiluque es un conjunto de nivel 6 para hechiceros y para magos que hace un globo glaciar que golpea un punto y que explota en una esfera de 18 metros de radio, o sea, 36 metros de diámetro. Veo que pensabas que yo no sabía matemáticas. Pues no, esta esfera tiene una circunferencia de 113.09 metros y un volumen de 24.429.02 metros cúbicos. O sea, una vez que te recuperes de la sorpresa, te puedo decir que los que queden dentro de esta esfera van a sufrir 10 de 6 de daño frío si fallan la salvación. Otiluque u Otiluk es un archimago, también miembro del Círculo de los Ocho, presidente de la Sociedad de Magos de la ciudad de Greyhawk y miembro de la oligarquía directiva. A pesar de su brillantez intelectual comparable con la de Tenser y Bigby, era el miembro del Círculo de los Ocho con menos sentido común. La mayoría de sus conjuros se basan en esferas, orbes y pantallas combinadas con fuerzas elementales. Otiluk murió a los 41 años asesinado por el archimago traidor Rari durante la firma del tratado que ponía fin a las guerras de Greyhawk. El nombre Otiluk u Otiluque se inspiró en Otis,
un personaje jugador creado por Luke Gygax, el hijo de Gary Gygax, que combinó estos nombres para crear un NPC. O sea, Oti de Otis y Luke de Luke Gygax, que con el tiempo y otros autores hicieron que se convirtiera en un mago importante en Greyhawk. Terminó por ser muy complejo y tener muchas aventuras y desventuras. El enlace telepático de Rari es un conjuro de nivel 5 para bardos y magos, con el que por 1 hora se establece un enlace telepático entre hasta 8 criaturas, a cualquier distancia. O sea, la mejor forma para coordinarse a hacer cosas geniales o tener una conversación entre ellos. Rari de Ket, también conocido como Rari el Traidor, fue otro miembro del Círculo de los Ocho, esta organización de magos del setting de Greyhawk, y también un erudito tranquilo y digno que ha respetado como mediador y pacificador. Después de una década de cuidadosa deliberación, llegó a la conclusión de que el Círculo de los Ocho era demasiado conflictivo para cumplir con sus objetivos, y el día del tratado que terminaría con la guerra de Greyhawk intentó eliminar a todo el grupo, pero solamente logró matar a Tenser y a Otiluke. Junto con su aliado, Lord Robilar, saqueó las fortalezas de ambos magos y destruyó sus clones, asegurándose de que no pudieran regresar a la vida. Tras fracasar con su plan más ambicioso, huyó para fundar su propio reino. O sea, un tipo interesante, pero muy conflictivo. Fuera del juego, Rari fue creado por Brian Bloom, cofundador de TSR junto con Gygax, como un mago para la campaña privada de Gary Gygax. Hasta donde se sabe, Bloom solamente jugó con ese personaje hasta que alcanzó el nivel 3. Su objetivo era presentarlo como Medium Rari, como la carne término medio en inglés, que es Medium Rare. Medium Rari es un buen nombre. Como lo decíamos, Brian Bloom fue cofundador de TCR, la primera empresa dueña de Dungeons & Dragons, en que invirtió $2,000 en 1973 para sacar adelante la primera impresión del juego. Él coescribió varios suplementos junto con Gygax, incluyendo Eldritch Wizardry, donde nombró a Vecna como un anagrama de Jack Vance. En los años 80 protagonizó, junto con su hermano Kevin, la lucha de poder que terminó por expulsar a Gygax de la compañía y terminó vendiendo finalmente sus acciones en el 85 a una persona llamada Lorraine Williams. Brian Bloom murió en 2020 a los 70 años. La risa horrible de Tasha es un conjuro para bardos, brujos y magos con que se derriba e incapacita a una criatura con un ataque de risa incontrolable. El caldero burbujeante de Tasha es un conjuro de nivel 6 para brujos y magos con el que se conjura un caldero lleno de un líquido burbujeante que copia las propiedades de una poción común o infrecuente y que puede generar varias copias. Estos son solamente 2 conjuros del amplio repertorio de una de las figuras más importantes del lore de D&D. Tasha es una contracción de Natasha, que comenzó su vida como aprendiz de un mago llamado Sagik Iragerne en Oerth, también en Greyhawk, el setting basado en la campaña de Gary Gygax. Como una gran aventurera, creó varios conjuros que llevarían su nombre, incluyendo los que mencionamos, apoyándose en las enseñanzas de su madre adoptiva, la archibruja Baba Yaga, famosa de cuentos de todos lados y por tener una cabaña con patas que ataca a la gente. Conforme Tasha aumentó de poder, acumuló enemigos muy poderosos y cambió su nombre a Igvilf, y bajo esa identidad se obsesionó con el poder del abismo e incluso capturó y encadenó a un señor demoníaco llamado Grasest. Grasest, bueno, se escribe así. Con esta persona o este demonio terrible que se llama así, tuvo un hijo que es el semidios Ius, del que ya hemos hablado hace un momento cuando hablábamos de Melf. Igvilf, Tasha, escribió el tratado definitivo acerca de los demonios, el Demonomicon de Igvilf, que es muy famoso en el juego. Llegó a conquistar y a gobernar, pero con tiranía, la nación de Perrenland hasta que Grasas escapó de su prisión y lo obligó a ocultarse. Su paradero actual es desconocido, pero dejó atrás a su hijo Yus, que tiene los mismos instintos tiránicos de su madre, y a su hija Drelsna, que ahora es una vampira. Fuera del juego, Tasha fue creada por Gary Gygax, quien se inspiró en la épica finlandesa del Kalevala para su trasfondo. El nombre de Tasha tiene un origen muy peculiar. El propio Gygax dijo que provino de una niña muy joven que le escribió cartas como una fan durante los primeros años de D&D, haciéndolas con Crayola. Un detalle curioso de continuidad es que Igvilf y Tasha fueron originalmente personajes separados dentro del canon de D&D, hasta 2007 en el suplemento Expedition to the Ruins of Greyhawk, en que se hizo oficial que ambas eran la misma persona. Bueno, ya te hice el spoiler, pero para la gente que lo vivió en ese momento y que lo jugó y que le cayó el 20 que era la misma persona, se les tuvo que haber caído la taza de café. O sea, fue una
fue una cosa muy importante en su momento. Tasha's Cauldron of Everything, o El Caldero de Todo de Tasha, es un suplemento de reglas para la quinta edición publicado en 2020, que presenta nuevas opciones de clases, objetos mágicos y herramientas para Dungeon Masters. Este libro se enfoca en la versión de la maga anterior a su transformación a Yggdrasil, porque Wizards quería presentar a este personaje a una nueva generación de jugadores que conocen el conjuro de risa horrible de Tasha, pero no necesariamente todo el lore oscuro de Yggdrasil, obviamente. Este libro explica que Tasha convenció al consejo editorial mediante una combinación de argumentos y conjuros irrefutables para que le dieran acceso anticipado al libro, al que luego le agregó sus propias notas al margen. Tasha, o una versión de ella, aparece en el libro Vecna Eve of Ruin, pero eso es tema para otro video muy largo, como el de Ravenloft, que seguramente ya viste, que es muy reciente y que dura, pues creo que más de una hora. El disco flotante de Tenser es un conjuro de nivel 1 para magos con el que se hace un disco de 90 centímetros de diámetro y 2.0 centímetros de grosor que flota a 90 centímetros por encima del suelo y que puede soportar un peso de hasta 250 kilos y que flota, que sigue al mago para que pueda poner sus cosas sobre él. O sea, es como una carretilla mágica increíble. Tenser, conocido como el Archimago Azul, es un mago bueno que ha dedicado su vida a erradicar el mal de Greyhawk, que es el setting basado en la campaña de Gary Gygax, como hemos dicho muchas veces. Esta filosofía de querer erradicar al mal lo puso constantemente en tensión con el resto del Círculo de los Ocho, particularmente con Mordenkainen y su visión de neutralidad. Tenser es amable y amante de las cenas con buena compañía, pero tiene una particularidad. A diferencia de casi todos los demás magos de alto nivel, a él le gusta el combate cuerpo a cuerpo y no duda en desenvainar la espada y cargar. De hecho, la mayoría de sus conjuros más famosos de ediciones pasadas estaban pensados en convertir a un lanzador de conjuros en un guerrero más físico. Su disco flotante nació de la necesidad práctica de transportar algo en un calabozo. Tenser fue asesinado en la traición de Rari, pero los traidores no encontraron un clon que Tenser había escondido en Selene, una de las lunas de Oerth, y que regresó a la vida, aunque se negó a reincorporarse en el Círculo de los Ocho. Fuera del juego, la historia de Tenser es la más antigua de todos los personajes de esta lista. Fue el primer mago que existió en Dungeons & Dragons y lo creó y jugó Ernie Gygax, el hijo, que entonces tenía 11 años, de Gary Gygax en otoño del 72, la noche en que su padre lo invitó a él y a su hermana Elise a probar un prototipo de un juego pues, recién creado en un castillo que se llamaba Greyhawk. Su nombre, Tenser, es un anagrama de Ernest, el nombre real de Ernie. Su padre, Gary Gygax, tomó prestado ese nombre para conjuros que llevarían el nombre de Tenser. El propio Ernie describió a su personaje como el primero en contratar seguidores permanentes, el primero en construir un castillo y en general alguien que arriesgaría todo para ganar objetos mágicos, lo que seguramente dice algo de los jugadores de D&D desde el primer día. La presencia regia de Yolande es un conjuro de nivel 5 para bardos y magos que los rodea de una majestuosidad sobrenatural, tanto que sus enemigos reciben daño psíquico y son derribados. Yolande, conocida con los títulos de Su Majestad Férica, la Reina de las Hadas, la Flor Perfecta de Selene y Señora Ralta de todo el pueblo élfico, es una reina élfica de piel gris del reino férico de Selene en Greyhawk. Yolande ya era una guerrera y maga consumada cuando ascendió al trono. Su historia está marcada por una pérdida que lo cambió todo. Su amado consorte, el príncipe Triceron, fue emboscado y asesinado por orcos en su paso por una montaña. Esta muerte llevó a Yolande a liderar las llamadas Guerras del Odio. Desde entonces, la reina ha conducido a Selene por un camino creciente al aislacionismo, llegando al punto de negarse a auxiliar a estados aliados durante las guerras de Greyhawk. Esto bajo la convicción de que las vidas élficas son demasiado valiosas para desperdiciarlas en conflictos ajenos. Fuera del juego, Yolande es notablemente distinta al resto de los magos en esta lista. No es un personaje de la mesa de Gygax ni lleva el nombre de ningún jugador real. Es simplemente un personaje político creado en Greyhawk por TSR para darle profundidad al reino élfico de Selene. Su conjuro, la presencia regia de Yolande, es muy nuevo. Apareció apenas en el manual de jugador de 2024, como uno de los nuevos hechizos de esta edición, lo que la convirtió en la última incorporación a esta tradición de nombrar conjuros en honor de personajes del mundo de Greyhawk, cerrando así una lista que comenzó con Agatis, un plano de existencia gélido, y termina con una reina élfica que lleva siglos de luto gobernando un reino que prefiere la belleza y la supervivencia
de su pueblo a cualquier guerra ajena. Y con eso terminamos los 14 nombres. Agathis, Bigby, Draumish, Evard, Hadar, Leomund, Melf, Mordenkainer, Nistul, Otiluke, Rari, Tasha, Tenser y Yolande. Vaya, ¡qué colección! ¿Tú tienes otro ejemplo? ¿Algún otro conjuro casero de ese tipo? Yo tengo varios, pero los que más me gustan son el librero oculto de Dol Varar y el libro flotante de Arné, en honor a los magos de mi hijo Manu y de mi hermano Salvador. Mi nombre es Manuel Solís, muchas gracias y que tienes muchos 20. Suscríbete a Doble20. Hay video nuevo todos los lunes y jueves por la mañana. Nuestros miembros de Patreon tienen acceso anticipado a los videos y recompensas exclusivas, audios de producción, guiones, PDFs y para los tarascos su propio video bimensual. Una pregunta, una opinión, un saludo, lo que quieran. El link está en la descripción. Muchas gracias y que tires muchos 20.